Buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, de costumbre, el miércoles compartimos una pequeña reflexión en el Evangelio de Mateo, que ya llevamos un tiempo estudiando. Y en esta ocasión vamos a comenzar el estudio de Mateo 18. Dijo comenzar porque no vamos a terminar, vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, este capítulo completo, pero por parte, porque a pesar de que tiene solo un tema, que es la humildad, pues se ve esta reflejada en algunos aspectos que vamos a ir considerando y que Jesús nos enseñó. Vamos por lo pronto a leer los versículos del 1 al 5. Si se da cuenta en sus Biblias, seguramente la descripción que hay arriba, el subtítulo antes de comenzar el capítulo, se encuentra encabezado por una pregunta: ¿quién es el mayor? Y dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Tú sabes cuán incompetentes somos para hacerlo de la manera adecuada. Por eso rogamos la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucha, y que todos seamos edificados en esta noche a través de la inspiración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una alabanza, el himno 401, Salvador mío, como tú eres. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Amén. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Amén. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Salvador mío. Aleluya, gloria a Dios. Ojalá ese sea el sentir de cada uno de nosotros.
Saludos, hermana Linda, que a usted sí la puedo ver ahí, que ya está conectada, que Dios me la bendiga. Un saludo para nuestro hermano Luis y para toda la familia. Bueno, pues en esta noche yo quiero hablarles acerca de un atuendo indispensable de nuestra vestidura de salvación. Un atuendo indispensable de nuestra vestidura de salvación. Saben que una de las figuras que la Biblia usa para hacer referencia a la salvación de nuestras almas es un vestido, ¿verdad? Es un ropaje, por supuesto, en el sentido figurado, que Dios nos provee. Un vestido de ropas limpias, santas, purificadas. Y la salvación es ejemplificada con eso. O sea, mira, alza tus ojos y mira cómo te viste tu Señor, con vestiduras de honra y bendiciones. La Escritura nos amonesta directamente a que nuestro vestido espiritual sea conformado por ciertas prendas que son indispensables. Y una de ellas, amados hermanos, y muy esencial, es la humildad. La humildad es una de estas prendas de la vestidura de salvación de la cual no podemos prescindir. Si leemos en Colosenses 3:22, la amonestación del apóstol Pablo es la siguiente. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, o de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que uno de los aspectos importantes de nuestras vidas como salvados es andar en humildad. En este pasaje, o más bien en el capítulo completo, pero que por supuesto no lo podremos considerar hoy en su totalidad, pero en el capítulo 18 de Mateo, que constituye el cuarto de los 5 discursos del Evangelio, el tema es la humildad. Jesús aquí destaca 5 razones por lo que esta unidad es esencial. Esta humildad es esencial. En primer lugar, para entrar en el reino de Dios, lo cual encontramos en los versículos 2 y 3, y es parte de la porción que leímos hoy. En segundo lugar, la humildad es esencial para obtener grandeza en el reino, lo cual encontramos en el capítulo 4. En tercer lugar, la humildad es esencial para evitar ofensas, versículos de 5 al 11. Y en cuarto lugar, para ejercer la disciplina adecuada en la iglesia, versículos de 15 al 20. Y por último, en quinto lugar, para perdonarse unos a otros. Pero eso lo vamos a estar considerando, si Dios lo permite, en los siguientes estudios bíblicos. Hoy vamos a concentrarnos en el primero, que la humildad es esencial para entrar en el reino de Dios. Creo que no es necesaria la aclaración, pero de cualquier manera la hago por si acaso hay alguna persona que no tiene mucho conocimiento de las Escrituras y de estos conceptos. El reino de Dios es una realidad actual, pero es una realidad que está por venir. Es decir, que aunque estamos viviendo bajo los principios del reino de Dios y estamos contemplados como parte de su reino, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, en la experiencia del nuevo nacimiento, la regeneración, en ese momento nosotros estamos viviendo dentro del reino de Dios y tenemos que comenzar ahora a
dirigir y ordenar nuestras vidas de acuerdo a los principios del reino de Dios. Pero el reino de Dios, como tal, literalmente, no se ha establecido todavía en la tierra. Por lo que, en cierto modo, nosotros vamos caminando hacia ese reino. Vamos siendo salvados en este camino de la salvación, para finalmente poder entrar en el reino. Evidentemente, esto no implica que la entrada en el reino sea en base a nuestras obras, porque jamás pudiéramos nosotros alcanzar absolutamente nada de parte de Dios basado en nuestros propios méritos. Es simplemente por la gracia de Dios, por medio de la fe, que nosotros hacemos entrada en este camino de la salvación. Pero el reino de Dios, o el reino de los cielos, es un reino que todavía está por venir, que todavía no se ha manifestado completamente, porque necesita la presencia física del rey de ese reino, que, como todos sabemos, es el Señor Jesucristo, a quien el Padre le ha placido otorgarle esta autoridad, este derecho. Ahora, para entrar en ese reino, que era la esperanza, y es la esperanza de todas estas personas que estaban escuchando a Jesús aquí, incluyendo a sus discípulos, que es a quien Él les habla, y todos aquellos que tienen fe en el Dios Todopoderoso, pues tienen la esperanza de la manifestación plena de su reino y el estar o formar parte de ese reino. Todo este capítulo de Mateo 18 que Jesús dedica a esta virtud esencial de nuestra fe, a esta prenda indispensable de nuestro vestido de salvación, que es la humildad, está relacionado en este pasaje a algún concepto, alguna verdad que ya mencionamos, estas 5. Pero la primera es para entrar en el reino de los cielos. En los versículos 2 y 3 encontramos, por respuesta a la pregunta de los discípulos, una acción que Jesús hace, ¿verdad? Es una enseñanza acompañada allí de una ilustración viva en este caso, porque fue un niño. Los discípulos hacen una pregunta entre paréntesis muy reveladora de la condición espiritual de ellos. Porque cuando ellos preguntan quién es entonces mayor en el reino de los cielos, o como vemos reflejado en otros evangelios, como el de Lucas, por ejemplo, ¿quién de nosotros luce ser el mayor o parece ser el mayor? O sea, estaban pensando en la autoridad, en el rango que ellos pudieran tener en el reino de los cielos, lo que ellos ocuparían, y al momento quién parecía tener mayores posibilidades de ocupar un lugar especial en el reino de los cielos. Por lo que esta pregunta deja al desnudo la mentalidad carnal y egocéntrica que tenían los discípulos. Y particularmente llamativo es el pasaje de Lucas, porque allí encontramos una ironía muy marcada. ¿Por qué decimos esto? Porque en Lucas 22-24 se nos informa de un altercado que hubo entre los discípulos por el hecho de quién entre ellos parecía ser mayor. Ya no solamente una pregunta, sino que hubo cierto altercado, ciertas diferencias. Lo que resulta una ironía aquí es que este altercado, para vislumbrar o demostrar quién parecía ser el mayor, está dado en un contexto muy especial. El Señor Jesús estaba preocupado, o por lo menos estaba enfrentando una situación difícil en su vida, porque estaba enfrentando la realidad de ser entregado y ejecutado. Ese es el contexto del pasaje inmediato. Por lo que en medio de esta situación en la que Jesús está confrontando esta situación de que Él sería entregado y ejecutado, los discípulos están preocupados a ver quién sería el mayor en el reino de los cielos, o quién parecía entre ellos ser el mayor. Por lo que es una actitud carnal, infantil, egoísta. Y es muy triste que cuando nuestras vidas no están llenas del Espíritu Santo y estamos andando en madurez con el Señor, muchas veces estamos ocupados en cosas
triviales que tienen que ver y giran alrededor de nuestra persona, de nuestros propios intereses, y nos descuidamos de todo. Como dice el buen mexicano, nos vale, ¿verdad? Nos vale, nos resbala. No nos interesa mucho la situación que otros estén viviendo. Y aquí ellos estaban hasta descuidándose de su maestro. Ellos no prestaron atención que Jesús estaba hablando de su pronto apresamiento y entrega a aquellas autoridades que terminarían con su vida. Estaban discutiendo a ver quién era el mayor. Qué pena, ¿verdad? Que la carnalidad nos lleve por ese camino equivocado del egocentrismo y la vanidad humana, y descuidemos los verdaderos valores y descuidemos la atención que debemos prestar a las necesidades de otros. Esa es la vida egocéntrica. Y el Señor Jesús, cuando los discípulos le hacen esta pregunta, como ya dije, la respuesta fue muy dramática, en el sentido de que toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Por lo que el Señor está a punto de dar una de las enseñanzas más grandes a sus discípulos. No porque el rango fuera algo desconocido en el reino de Dios. El mismo Jesús había introducido la idea del rango en capítulo 5, versículo 19. O sea que sí hay un rango, sí hay un nivel, sí hay una posición privilegiada en el reino de Dios que el Señor otorga a quien Él quiera hacerlo. Pero el hecho de que ellos estuvieran conscientes de eso no era el problema, sino el apego tan marcado a esta situación del rango y de la posición. Ese era el problema. Y el Señor cita o toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Ahora, no sé si usted pudiera recrear la imagen, la escena. Desconociendo un poco el contexto, no repararíamos mucho en el asunto, pero conociendo el contexto en el que esto está ocurriendo, me refiero al contexto social, cultural, político, hasta, si se quiere, religioso, el hecho de que Jesús tome a un niño como modelo y lo ponga allí y les diga estas palabras: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. O sea, no importa cuántas cosas ustedes hagan, por grandes y maravillosas que sean, no importan los logros que logren alcanzar, valga la redundancia, si no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Va a ser imposible para ustedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, le decía que si usted pudiera recrear la imagen o la escena, conociendo el contexto en que está ocurriendo esto, nosotros nos imaginaríamos a los discípulos intercambiando miradas unos a otros, asombrados, en una situación de incertidumbre. Cuando toma el Señor a un niño y le cita estas palabras, les dice estas palabras, los discípulos habrán quedado anonadados. ¿Por qué razón digo esto? Los niños, hermanos, eran uno de los elementos menos estimados en aquella sociedad, junto a las mujeres y a los esclavos. O sea, si había unas personas, vamos a decir, un elemento marginado y en cierta manera discriminados y menospreciados en esta sociedad, en esta cultura donde ellos vivían, eran los niños, las mujeres y los esclavos. Ahora, tenemos que hacer una nota aclaratoria, y es muy válida, ¿no? Sería injusto decir que en Israel el trato hacia estos sectores discriminados de la sociedad era igual al de las naciones paganas. Definitivamente había una gran diferencia, porque Israel se regía por la ley de Dios, y la ley de Dios tenía estipulaciones bien directas
para todas estas personas, precisamente porque Dios sabía el potencial que había para tenerlas en menos. Y el Señor tiene y provee leyes para su pueblo acerca de todos estos elementos, para que cuidaran de ellos. Y los niños eran una parte especial, sin duda. Los padres tenían la obligación de instruir a los niños en la Torá, en la ley de Dios, y enseñarles a temer a Dios y a amar a Dios. Por lo que la situación era distinta bastante a las naciones paganas. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Israel estaba siendo parte de Roma, como colonia, ¿verdad? De Roma. Y en este caso, pues, habían dos culturas, no solamente la romana, sino la griega, que ejercía una bastante y poderosa influencia sobre los judíos. Y es probable, no podemos descartar esa posibilidad, ¿verdad?, de que estas ideas de estas otras naciones influenciaran sobre Israel. Y el problema es que para estas otras culturas, los niños eran simplemente máquinas para la guerra. El principal interés que ponían en los niños, sobre todo los varones, era prepararlos para que fueran futuros defensores de su nación. Por lo que no había mucha atención y mucho interés en la formación del niño y en sus intereses personales. Más bien eran máquinas para la guerra, como dijera alguien. Y quizás, bueno, el episodio bíblico que nos narra cuando Jesús estaba recibiendo a los niños que venían a él, los discípulos quisieron impedírselo. Alguna razón tendrían, ¿verdad? Alguna idea tendrían de que los niños no eran tan importantes después de todo, ¿no? No molesten al maestro. Y el Señor tuvo que decir, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, ahora en medio de esta pregunta que estaban haciendo ellos, preocupados por quién sería el mayor en el reino de los cielos, el Señor toma a un niño nada más y nada menos y lo pone como un ejemplo, como un modelo de humildad. Porque en este caso la figura del niño está siendo tomada como un modelo de humildad. Él dice, no importa el rango que ustedes puedan tener, si no son como este niño, no podrán, o como los niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. La humildad entonces toma el protagonismo aquí, porque una de las características de un niño es que son humildes, son sencillos. El niño carece de maldad, de tener una mente maliciosa, de tener un egoísmo marcado por alguna cosa que tenga que ver con el recibir honor, recibir distinción, reconocimiento, como estaban pensando los discípulos. La humildad es una de las más grandes virtudes cristianas, de eso no tenemos duda. La falta o la ausencia de humildad en la vida del creyente es comparado a alguien que se viste de gala, pero de la cintura para arriba, pero debajo se encuentra en calzones. No sé si ha escuchado esta frase, pero es muy famosa, ¿verdad? Fulano de tal predica la moral en calzones. O sea, ¿por qué? Porque una cosa dice y otra cosa hace. Y en este caso, carecer de humildad en la vida cristiana es como estar vestidos a medias. Es como estar de gala de la cintura para arriba, pero para abajo estamos en calzones. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros esperar en este caso de alguien así? Bueno, eso es comparable a tener quizás muchas virtudes, muchos dones, muchos talentos, mucha sabiduría, ser cantores de amores, hablar bien bonito, pero no tener humildad en el corazón. Estamos automáticamente descalificados delante del Señor.
¿Por qué esa razón será esto, no? Bueno, recuerden que una de las cosas que hizo el Señor fue llamarnos a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Al poner a este niño como un ejemplo, como un modelo, el Señor hace que los discípulos tuvieran la oportunidad de reflexionar acerca de la condición en sus corazones y pudieran pensar un poco mejor lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos estaban pensando en cuanto al deseo de tener una posición privilegiada en el reino de los cielos. Jesús dice todavía algo más con relación a este niño. En el versículo que sigue, dice, así que cualquiera que sea o que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que es tan importante lo que el Señor está diciendo, que pone a este niño como un ejemplo tan vivo, tan representativo de la comunión, de la identidad con Él, que está diciendo que si cualquiera que reciba un niño como ese, a Él lo recibe. Las Escrituras, como ya dije, nos amonestan a que vivamos nuestras vidas de una manera digna del llamamiento con que hemos sido llamados. Eso lo encontramos en Efesios 4:1, que debemos andar, que debemos vivir la vocación en la que hemos sido llamados de una manera digna. Y para esa manera digna de vivir nuestra vocación es viviendo en humildad. Para mantener el testimonio y para dar testimonio al mundo de esa vocación o llamamiento, se hace imprescindible andar con toda humildad y mansedumbre, dice ahí en Efesios, teniendo en su iglesia unas relaciones interpersonales regidas por el amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, que se nos ordena a tratar de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sostenidos unos a otros por el amor de Dios. El testimonio de la manera en que nosotros vivimos la vida cristiana es lo que traerá honra y alabanza al nombre de Dios. Por eso es que se nos llama allí en Efesios a que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Si hacemos lo mismo que los incrédulos y nos despedazamos unos a otros, entonces no habrá una manera de convencer a las personas de que el Evangelio de Cristo es lo mejor. De esa forma estaremos poniendo más bien el nombre de Dios en la boca de los impíos, pero para ser maldecidos. Nuestra misión como iglesia, amados hermanos, no puede ser solamente centrífuga, es decir, una fuerza hacia afuera, donde podemos explayar nuestros dones y talentos y predicar el Evangelio y llamar al arrepentimiento a la gente. Es una parte esencial de la misión de la iglesia que se identifica con esta fuerza. Pero, además de eso, la misión de la iglesia debe ser, antes de ser centrífuga, es decir, hacia afuera, debe comenzar por ser centrípeta. Tenemos que ser el centro de atención de la gente que no conoce al Señor. Ellos deben mirarnos y deben admirarse de la manera que nosotros vivimos y de esa forma glorificar al Padre. Jesús lo dijo, que no escondamos la luz, sino que la luz alumbre para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es una fuerza hacia afuera, pero también es una fuerza hacia adentro para que la gente nos pueda ver. En cierta forma es lo parecido al concepto con
en relación a la misión de Israel, que sí sería centrípeta completamente, porque la idea de Dios era que Israel sirviera como un modelo a las naciones, de que vean que ese era su pueblo y no era necesaria la teocracia, la monarquía, sino la teocracia. Dios es el rey de Israel y Israel puede funcionar de acuerdo a las directrices de Dios y hacerlo bien y servir de modelo, de ejemplo, luz a las naciones. Por eso es que se enfoca mucho los profetas en eso. Israel tenía que ser luz a las naciones. Y de cierta manera el Señor siempre ha, en su misericordia, ¿verdad?, permitido que de alguna manera Israel sea el foco de atención en este sentido, porque todas las naciones miran a Israel y pueden ver el cumplimiento de muchas profecías bíblicas en Israel. Pero la iglesia de Cristo también es pueblo de Dios. Y la iglesia de Cristo necesita dar testimonio a las naciones, necesita hacer luz a las naciones también. Pero no solamente predicando el evangelio, sino dando testimonio del evangelio. O sea, como en el principio, las personas que eran enemigas de la fe o no tenían la fe en el Dios de Israel y comenzaron a ver el estilo de vida de los cristianos, se maravillaban y decían unos a otros: mirad cómo se aman. O sea, lo que causó el asombro y la admiración de los incrédulos era la calidad de amor que se ofrecían los creyentes unos a otros. Eso como que se ha enfriado y parte de la profecía del Señor, ¿verdad? El amor de muchos se enfriaría. Y ahí estamos tristemente también los cristianos, porque si una cosa mala ha sucedido es el enfriamiento del amor. Y si eso sucede, hermanos, pues perdemos todo, porque el amor es la fuerza que nos debe mover a hacer la voluntad de Dios y a dar testimonio de Él. El servicio que nosotros ofrecemos a Dios de acuerdo a nuestro llamamiento y en conformidad a nuestros dones y capacidades nunca será aceptado por Dios con beneplácito si no es ofrecido en humildad. Si no lo ofrecemos en humildad de corazón, jamás nosotros podremos tener la aprobación de Dios y recibir su bendición. Nosotros podemos hacer las cosas de una manera excelente. Podemos hacer todo bien hecho, pero si no estamos conscientes de la motivación con lo cual nosotros hacemos las cosas y no escudriñamos nuestros corazones y nos aseguramos de lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor, en humildad y sencillez delante de Dios, no esperando recibir absolutamente nada, sino que lo hacemos simplemente para la gloria de Dios, entonces estaremos en problemas. Dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Qué hermoso, qué principio tremendo de la palabra de Dios. A veces hacemos las cosas pero en competencia con otros. No una competencia abierta, pero para que vean qué bien nosotros estamos haciendo las cosas, para recibir el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Ya estamos descalificados. Nos dice con toda humildad, mansedumbre, delante del Señor. La promesa de su palabra es que si nos humillamos ante Él, Él nos exaltará. Dice Santiago 4:10. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Lo cual es una verdad no solo para los pecadores impenitentes, lo cual es el contexto del pasaje, sino también para todos los que están en Cristo, porque es una realidad. Todo el que se humilla de una manera u otra delante del Señor y reconoce su falta y sus limitaciones, ese será exaltado.
La humildad, repito, es una pieza indispensable en la vestidura del cristiano. No podemos prescindir de ellas. Debemos aprender de aquel que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerda usted algún llamamiento de nuestro Señor a ser como Él en alguna otra cosa? Le dejo un momento para pensar. ¿Recuerda usted que Jesús haya hecho un llamamiento para que seamos como Él en alguna otra área de la vida? ¿Recogerá la Biblia en algún lugar palabras de Cristo que diga: aprended de mí cómo le resucito a los muertos y sanos a los enfermos? ¿Aprended de mí que soy capaz de predicar a una multitud de miles sin micrófono? Bueno, no existían los micrófonos. Pero el Señor no dijo que aprendieran de Él en ninguna otra área, pero sí en cuanto a la humildad y a la mansedumbre. Por eso es que estamos llamados a ser como Él. Y el ser como Él se enfoca en que seamos humildes de corazón, que seamos mansos. Por lo que no podrás recordar ningún otro versículo, porque no existe. Y esto debería ser suficiente para que nos enfoquemos en vestirnos de esta virtud durante toda nuestra vida en este mundo. No busquemos gloria ni alabanza de los hombres. No busquemos protagonismo. Solamente seamos sencillos como el Señor, humildes de corazón. En una ocasión dicen que a San Agustín, este famoso teólogo de la iglesia, se le preguntó o se le pidió que definiera el cristianismo en 3 palabras. Y él se quedó pensando por un momento y dijo: el cristianismo en primer lugar es humildad. En segundo lugar es humildad. Y en tercer lugar es humildad. Por lo que, como podemos ver, esta virtud era reconocida aún por hombres como este, como esencial y característica definitoria de lo que es la fe cristiana. Finalmente, amados hermanos y amigos, la enseñanza más magistral que se puede dar no se da con palabras solamente. Podemos enseñar con palabras bien precisas. Podemos ser muy claros, muy elocuentes, enseñando alguna verdad. Pero nunca seremos mejores maestros de esa verdad que cuando la enseñamos con el ejemplo. Y el Señor Jesús enseñó acerca de la humildad en varias ocasiones. Llamó a que seamos humildes como Él, pero hizo algo más. Él dio el ejemplo con su vida. Estaba dándolo ya, porque Él había venido y se había humillado como siervo. Usted tiene en Filipenses 2, del 5 al 8, los versículos más grandes que con relación a esto podemos encontrar en la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y asumió la posición de siervo, humillándose hasta la muerte, y muerte de cruz. Este sentir de siervo humilde y sufriente que hubo en Cristo Jesús es el mismo que debemos tener y manifestar todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos, porque sería esencialmente la virtud que nos distinga como seguidores de aquel que, dejando todo, aún su forma de Dios, no tendríamos que explicar mucho eso, pero como vamos a quedarnos, como nos dice ahí el pasaje, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló
a sí mismo y se humilló hasta la muerte, tomando la forma de un siervo sufriente. No creo que tengamos otro ejemplo mejor para ser inspirados a buscar humildad en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, no importa el rango, honor o distinción que Dios pueda darnos, ni la posición que podamos tener en el reino. Preocupémonos por estar adecuadamente vestidos para apenas poder entrar en el reino de los cielos, lo cual será suficiente bendición para nosotros. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y pueda desear ante todas las cosas el ser parecido a Cristo. Que Cristo sea formado en su corazón y de esa manera tener la satisfacción de tener la aprobación de Dios. Seguramente Él se sentirá complacido por nosotros. Que Dios les bendiga. Quiero, antes que se me olvide, mañana no voy a poder tener devocional. Mañana voy a, si Dios lo permite, tengo una cita con el cardiólogo a las 9:30 de la mañana. Y es bastante lejito de aquí. Entonces, pues, no voy a poder tener, por lo menos a las 11, si acaso lo puedo tener en algún momento del día, está bien, pero mañana tengo esta cita con el cardiólogo y no voy a poder tener devocional. Nos alegramos nuevamente en esta noche por la bendición de que nuestra hermana María Díaz, salió bien de la operación y se está recuperando. Sigamos orando por ella para que el Señor le ayude a restablecerse, hermanos. Damos gracias a Dios por esto. Realmente estaba un poco preocupado con esta operación, pero Dios nos ha dado la satisfacción de que todo saliera bien. Sigamos orando los unos por los otros, oremos por la iglesia, sostengámonos en oración en estos tiempos tan difíciles. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más en esta noche, porque tú nos has permitido compartir tu palabra y hablar de esta virtud tan grande y característica fundamental del carácter de Cristo nuestro Señor, ser humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a vestirnos con esta ropa para estar preparados para entrar a tu reino, Señor, de la manera en que tú lo esperas. Ayúdanos para que no seamos seres complejos, demasiado ocupados y preocupados por nuestras posiciones y nuestros privilegios, sino que sepamos que el hecho de servirte a ti es el más grande honor y privilegio que podemos alcanzar en este mundo. Acuérdate de las peticiones de mis hermanos. Gracias por la operación de Mariquina, que fue un éxito. Sigue ayudando, Señor, en su recuperación. Y te ponemos a nuestra hermana Esmeralda, que debe ser operada también, Señor, de su estómago, de esta hernia. Rogamos que tú sigas dirigiendo todo esto, que nuestra hermana también tenga una operación, Señor, que sea todo un éxito. Bendice a los hermanos en todas sus necesidades, ayúdales. Y seguimos recordando, Señor, a Carlos Menchaca y a Norma Escobedo, para que tú te glorifiques en sus cuerpos, trayendo sanidad, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre santo. Pedimos tu bendición para todos los hogares de nuestra iglesia y de todas las iglesias. Bendice a cada siervo tuyo que dedica un tiempo, Señor, para poner tu palabra, para orar, para estar en contacto con tu pueblo. Alabamos y bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una noche de descanso, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, pues vaya leyendo el Evangelio de Mateo. Ya recuerden que vamos a estudiar el capítulo 18. Y si usted lo lee y lo estudia, pues será de más provecho el estudio. Recuerden, vamos a estar considerando estas 5 razones por lo cual esta unidad es esencial. Primeramente, como ya dijimos, para entrar en el reino de Dios. Estaremos estudiando, si Dios lo permite, el miércoles que viene, para obtener grandeza en el reino, y así sucesivamente. Que Dios me los bendiga y muy buenas noches. Amén.